Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez te preguntaste por qué son tan pocos los negocios que duran en el tiempo o que se mantienen creciendo año tras año? ¿Qué clase de magia les lleva a expandirse sin saturarse, sin endeudarse y sin perder la cabeza? Te adelanto primero que nada que no se trata de magia, sino de equilibrio. Equilibrio entre las distintas áreas que componen un negocio y que, si las entendemos, si sabemos dónde poner el foco y en qué momento, nos va a permitir continuar con nuestro emprendimiento por muchos años más. En este episodio vamos a estar charlando sobre cómo lograr este equilibrio entre áreas y cómo puedes hacer vos para identificar en dónde poner el foco ahora mismo. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 379. Hoy, para cubrir este tema, me va a estar acompañando Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias por la bienvenida, Santi. Es un tema interesante. En las últimas semanas hemos tenido bastantes conversaciones al respecto. Estuvimos revisando datos, números, sacando conclusiones de aprendizajes del año, así que hay mucho para desarmar y aprovechar. Antes de empezar, quiero recordarles que pueden enterarse de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndose en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde escuchen sus podcasts favoritos. Pueden también dejarnos una reseña en Apple Podcast y eso también nos ayuda un montón a saber qué es lo que ustedes piensan de este show de Super Hábitos, qué impacto tuvo, bueno o malo, quizás fue malo, no sé, esperamos que no. Como les decía recién, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo lograr que un negocio perdure en el tiempo y siga creciendo incluso por encima del promedio que se espera. Vamos a partir de la base de que para lograrlo un negocio tiene que tener un equilibrio entre sus distintas áreas y cómo manejarlo. De eso se va a tratar un poquito el tema de hoy. Para abarcar este tema vamos a tener ejemplos y números reales de nuestro negocio, negocios de los que trabajamos y estadísticas también, porque estuve haciendo un poquito, Mati, no te conté, de investigación al respecto, para que todo sea claro y puedan confiar en que tienen una dirección clara que seguir. Así que empecemos. Bien, perfecto. Creo, Santi, que una buena manera de comenzar o de empezar a sumergirnos en esto es entender por qué esto es importante. Y nosotros hablamos mucho y creo que muchas personas pasan mucho tiempo pensando en cómo se inicia un negocio, ¿no? ¿Cómo elijo la idea correcta para mi negocio? ¿Cómo sé si es lo que me gusta, si no es lo que me gusta? ¿Cómo logro esas primeras ventas, ¿no? ¿Cómo voy, me comunico con los clientes? ¿Cómo organizo mi semana para poder atender a todas esas ventas, ese primer movimiento? Ahora, una vez que pasamos, por ejemplo, el primer año del negocio, primer año y medio, y llega, por ejemplo, el punto en el cual decimos, listo, vivo de este negocio, ¿no? Dejé atrás mi trabajo, si tenía un trabajo, cerré mi negocio anterior, si tenía un negocio, vivo de este negocio. Hay un logro en eso. Pero como en muchas cosas en la vida, detrás de ese logro vienen nuevos desafíos. El primero de los cuales es perdurar en el tiempo, ¿sí? Porque lo hemos dicho un montón de veces, si yo empiezo un negocio para dedicarme a lo que me gusta o empiezo un negocio para dejar mi trabajo y al poco tiempo el negocio deja de funcionar y tengo que volver a mi trabajo o tengo que volver a hacer cosas que no me gustan, en realidad ese negocio no cumplió su misión. Porque el objetivo expresado correctamente nunca fue hacer esto un día o hacer esto 6 meses. En general es poder que mi vida ahora se convierta en esto. O que durante un buen tiempo mi vida se convierta en esto. Entonces, el primer desafío es durar en el tiempo. Y es importante tener presente que es un desafío porque hay un montón de estudios y estadísticas sobre lo que se llama la tasa de mortalidad de los negocios o de las empresas. La más común creo que es que uno escucha, ¿no? Solo el 10% de los negocios llegan al final del primer año, una cosa así. Hemos descubierto con el pasar de los años y leyendo las estadísticas de que quizás cuando se mira la globalidad de los negocios y se incluyen más modelos de negocios o más variedad, el número cambia un poco, pero hay un acuerdo bastante general de que en casi cualquier época, o por lo menos de los últimos 30, 40 años, en casi cualquier industria, en países que tienen buenas métricas,
más o menos un 20% de los negocios sobrevive a los primeros 10 años. Eso es en países que tienen economías estables. ¿Sí? Hay menos datos o menos claridad de datos en América Latina, pero podemos estimar que va a ser un 10% quizás, una cosa así. Pero en todos los casos es la anormalidad. ¿Sí? Lo normal es que un negocio no llegue hasta los 10 años. Y nuestro objetivo siempre que hablamos y siempre que trabajamos dentro de los programas con todos es que puedan crear negocios que tengan sistemas o que tengan bases que sí les permitan ser parte de ese grupo reducido, porque ahí es donde realmente estamos cosechando los beneficios del trabajo. Sí, y tenemos, porque dijimos 2 puntos. Dijimos que duren en el tiempo, es el punto 1, y el segundo punto es que sigan creciendo a lo largo del tiempo. Y hay algunos beneficios que vienen de la mano de seguir creciendo con tu negocio. Bien, un negocio no tiene que crecer para siempre, es una discusión que hemos tenido muchas veces y algo que hemos charlado, pero pasar la primera etapa, la etapa inicial del negocio donde nosotros estamos haciendo todo y ya estamos sacando de esa etapa más emprendedora a una etapa más basada en un negocio con una estructura y con sistemas, lo que hace es permitirnos cosechar los mejores beneficios de un negocio, que es cuando podemos básicamente salirnos de ahí. Es posible, y sí es posible, generar un negocio sistematizado antes de esa etapa, ¿no? Antes de delegar y todas esas cosas, pero no es la normalidad. Lo normal es que nosotros tengamos todos esos beneficios recién cuando pasamos. Y Mati hablaba de estadística recién, y te voy a traer un par de datos, Mati, que te pueden divertir. Cuando hablamos de etapas de negocio, a mí mi referencia sobre cuáles son las etapas del negocio está en un libro que se llama Growing Pains o Dolores de Crecimiento, que habla justamente de la causa por la cual las empresas no pasan, ¿no? Y él dice que hay 6 etapas. Pero las etapas en las cuales nosotros generalmente nos manejamos son las que ellos llaman como la de nuevo negocio y la de expansión. Que sería, el nuevo negocio dice es, cuando un negocio de producción de productos factura $1 millón o menos, te voy a hacer un poquito de números que yo sé que te divierten. No sé la audiencia, yo sé que a vos sí. Dice, la primera etapa del negocio, según ellos, es hasta que el negocio factura en un año $1 millón o menos, y si es de servicios, $300,000 o menos. Lo cual significa que, según ellos, la primera etapa, si la traducimos a latinoamericano, porque sabemos que si tomamos de referencia para comparar nivel de ingresos, que en los países de Latinoamérica se encuentran entre 5 veces menos que Estados Unidos y 20 veces menos, sería que el negocio tiene la primera etapa entre, si factura, sería $50,000 y $200,000 al año para producción de bienes, y entre $15,000 y $60,000 en términos de servicios. Claro, que acá siempre nosotros, hace un par de semanas, mandamos un mail un poco con esto explicado. Nosotros, en general hay información, hay una página del Banco Mundial que tiene muy buena información. Siempre que tratamos de cruzar estadísticas entre países, es bueno adecuar los números a los números de ese país, ¿no? Porque, obviamente, un negocio que genera $1,000 por mes en un país donde el sueldo promedio son $100 por mes, es un negocio que está en una etapa muy distinta a un negocio que genera $1,000 por mes en un país donde el sueldo promedio son $4,000 por mes. Porque está en una situación distinta. Entonces, siempre es bueno hacer estos cruces y no quedarnos con el número limpio de otros países, porque muchas veces cuando nos quedamos con el número limpio nos engañamos, ¿sí? O sentimos que estamos más atrás de lo que estamos, entonces nuestro negocio no madura, o al revés, nos sentimos mal porque pensamos, mira, no puedo creer que los demás estén haciendo todas estas cosas y yo estoy acá atrás, y en realidad estamos quizás proporcionalmente a nuestra situación inicial en una situación mucho mejor. Bueno, lo interesante de esto es que ellos plantean de que esta primera etapa es hasta ahí, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que hablaba Mati de empezar el negocio, ¿no? La primera etapa es, ellos dicen que la parte crítica de desarrollo de la primera etapa es el desarrollo de los mercados y los productos, que es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? En la primera etapa en la que elegimos la idea, salimos ahí afuera, pensamos obviamente pensamos primero en el cliente, después el problema, armamos una idea, validamos el concepto, aprendemos a vender, y la clave en esa primera etapa es simplemente vender, es simplemente ponernos allá afuera, lograr tener clientes de manera recurrente, etcétera. Ahora, a partir de ahí pasamos a la etapa de expansión, que es esta segunda etapa, donde de repente nos empezamos a encontrar con otras áreas críticas. Y de repente entra lo que estaba diciendo Mati. De repente quizás crecimos y necesitamos organizarnos. Quizás está esta etapa en la cual los emprendedores se empiezan a volver locos porque tienen más clientes de los que pueden atender y se pasan todo el día trabajando y no saben cómo encarar el problema. Y la segunda estadística que te iba a traer es de un estudio de empresas de Estados Unidos que coinciden con las etapas, además, eso es lo divertido. Y el estudio dice que sobre 28 millones de empresas en Estados Unidos,
solamente, o sea, tomar una muestra de 28 millones de empresas, solamente el 4% de las empresas llega a facturar alguna vez más de $1 millón al año. O sea, solo el 4% de las empresas cruza la primera etapa. La primera etapa. Que era un poco, ¿y por qué decía todo esto? Porque nosotros dijimos, queremos encontrar la forma de tener un negocio que dure en el tiempo, pero que además pueda romper con ese crecimiento. Y sabemos ahora, con este número, de que solamente el 4% de las empresas van a pasar esa primera etapa. Y eso se trata un poco de lo que vamos a hablar. Sí, y creo que ahí entra un dato, una reflexión que es interesante, y es un negocio, dependiendo de cómo esté estructurado, pero puede sobrevivir muchos años sin necesariamente darle un buen estilo de vida o sin necesariamente darle satisfacción a la persona que fundó ese negocio. Por eso hacemos hincapié en esto, porque Santi dijo recién esto de, bueno, la etapa más interesante es la etapa que está después, y Santi dijo la frase, bueno, porque es cuando te puedes salir. Que no queremos decir nosotros, porque así te puedes salir y dedicarte a tomar margaritas y estar tirado en la pileta todo el día. Lo que queremos decir es muy lindo, es muy placentero desarrollar un negocio que llega al punto en el cual no tenés que estar todo el día atrapado en lo operativo. Porque ahí, primero se abre un universo de diseño de estilo de vida en términos de compartir con tu familia, desarrollar nuevas habilidades, poder cuidarte mejor físicamente. Pero por otro lado, dentro del negocio también se abre un mundo de posibilidades cuando nosotros tenemos la capacidad de pasar tiempo en pensar que sigue, en desarrollar acciones estratégicas, en construir algo nuevo. Y piensen, siguiendo esta estadística que Santi decía del 4%, cuántos negocios probablemente hay en su ciudad, piensen en conocidos, piensen en las cuadras alrededor de su casa, que quizás están en una situación estática hace años. No puede ser estén hace 10 años, hace 15 años, que es todos los días el mismo horario, en el mismo lugar, se ofrece exactamente la misma cosa, no hay expansión, no tenemos los números, pero no hay ni expansión ni parece haber, está todo estático. Y no está mal, y de vuelta es un logro, si logras 10 años de eso, ya sos parte del 20%, pero es doble logro atravesar todos esos años con un crecimiento. Porque, y acá voy a hablar de crecimiento sobre promedio, se entiende que el crecimiento promedio de los negocios, este podcast claramente es para personas que tienen negocios, parte 1, pero parte 2, que les divierten los números. Entonces, el crecimiento promedio se entiende en general que es el crecimiento del PBI de un país, ¿no? Porque se entiende que es el promedio. Claro, lo que subió el PBI o bajó el PBI es el resultado de lo que le pasó a todas las empresas. Entonces, dentro de ese proceso, si nosotros nos mantenemos durante 10 años creciendo por encima del promedio, probablemente vamos a pasar a ser parte de este 4%. Un poco más rápido, un poco más lento, pero a menos que hayamos empezado muy, 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 muy chiquito, y en realidad no podríamos vivir del negocio en ese caso, si vamos creciendo todos los años, incluso si no son tasas exponenciales, ese crecimiento multiplicado año a año durante 10 años probablemente ya nos pone en este 4%. Entonces, si combino los dos factores, soy parte de un grupo muy, muy chico de personas, pero la recompensa también es muy excepcional. Entonces, para empezar a enfrentar este desafío, la pregunta que dijimos es, ¿qué tienen en común? Y lo que suele pasar en esta etapa es que los emprendedores se empiezan a encontrar con una complejidad diferente. Bien, muchas veces cuando empezamos un negocio, tenemos en mente lo que hace el negocio en sí. Bien, es como que de repente decimos, ok, yo tengo un negocio de pasteles, entonces yo lo que voy a hacer para mi negocio es pasteles y cobrar por pasteles, ¿no? Que es como una de las habilidades primeras que desarrollamos como emprendedor. Pero cuando empezamos a avanzar por esas etapas, empezamos a encontrarnos con que el negocio requiere una serie de hábitos, y vamos a poner ese nombre, no poner otro nombre más agresivo como procesos, una serie de hábitos del negocio que hacen que son necesarios para mantener esa complejidad que se va montando dentro del negocio, porque eso es lo que empieza a pasar. Al principio soy yo y tengo que atender 10, 15 clientes, ¿y qué es lo que hago? La complejidad de mi negocio es, me siento, tengo que tomar una materia prima, la transformo, llamo a una persona, la contacto, le vendo un producto, cobro y listo. Pero de repente empiezo a crecer y me encuentro con, ok, ahora de repente yo no puedo hacer todo porque tengo demasiados clientes, entonces voy a tener una persona más. Entonces ahí tengo una relación que es mucho más compleja. De repente tengo que empezar a tener una relación con mi contador, con el abogado. De repente tengo otro volumen, hay otros intereses, necesito otros sistemas a mi alrededor que empiezan a complejizar la actividad que yo estoy haciendo. Y lo que se trata es de cómo nosotros podemos, de alguna manera, generar sistemas, generar estructuras que nos permitan, de vuelta, sacamos esos nombres, generar hábitos que nos permitan lidiar con eso. Que, claro,
ahí en esto que Santi está diciendo está el primer peligro, ¿no? El primer peligro, que creo que es el más común, de hecho, es quedamos atrapados en lo operativo, ¿no? Cuando empieza tenemos tiempo para todo. No tengo tiempo para hablar detalladamente con cada cliente, hacer detalladamente cada producto, entregarlo, volver a mi casa, abrir el Excel, escribir. La venta del día fue, le vendí a Pablo 15. Listo. Entonces, tengo mucho tiempo porque estoy empezando a entrar en movimiento. Ahora, de repente tengo 5, 6, 7 clientes. Ya digo, bueno, lo anoto cuando vuelva. Me olvido porque justo volví y me entró una llamada, ¿no? Y se empieza a armar esa complejidad. Entonces, lo que empieza a pasar es de que el negocio se satura, y en esa saturación, y de vuelta esto pasa en negocios de productos y en negocios de servicios, en esa saturación el fundador quizás ni siquiera tiene tiempo para sumar a otras personas, o la suma desprolijamente, que es otra cosa que sucede. Y llega un punto donde hay un cuello de botella que es súper claro, que es el tiempo de la persona que inició este negocio, y el negocio se traba, ¿no? Porque se queda en el punto donde si las ventas bajan, esta persona tiene la capacidad de levantarlas porque ya tiene un buen producto, sabe cómo hacerlo, sabe cómo vender, pero en cuanto empiezan a entrar muchas ventas, se estanca porque, bueno, ahora que tengo que atender estas ventas no puedo andar. De hecho, es gracioso, pero a muchos negocios con los que trabajamos, su problema fue que tuvieron un buen producto, crecieron rápidamente gracias a ese buen producto, y se quedaron ahí. Entonces están atendiendo lo que llega por boca a boca, como que ni siquiera les da el aire para hacer campañas de venta realmente efectivas. Entonces llegan personas, hacen campañas, pero no saben si funcionan o no funcionan, atienden a las que pueden, pero no saben cuánto. Entonces esa es la trampa número 1. Que lo que genera, si se fijan, es esto que hablábamos, el ritmo estático. Estoy todo el día en la misma situación, no puedo hacer grandes cambios, entonces me quedo estancado en un lugar. Que en los países en los cuales hay inflación o en los cuales la economía es inestable, muchas veces lo que hacemos es simplemente lo que se gana extra es lo que hacemos para cubrirnos de la inflación. Esa es la tasa de crecimiento, entre comillas, ¿no? El otro problema que también a veces sucede es que hay un negocio que, incluso tratando de crecer, se empieza a encontrar con un techo, ¿no? Quizás esto no es tanta saturación, hay un esfuerzo de mejora, pero se empieza a encontrar con un techo. Y en nuestra experiencia trabajando con emprendimientos, lo que tiende a ser el caso ahí es que estamos enfocados en mejorar, pero estamos cayendo un poco en esta situación de, para la persona que tiene un martillo, todo es un clavo. Entonces, quizás somos muy buenos vendiendo, hemos hablado, ¿no? de la persona que tiene la capacidad de comunicar, entonces sabe generar venta fácil, entonces está todo el tiempo pensando cómo vender más. La persona que es muy buena haciendo su producto, entonces está todo el tiempo pensando en cómo mejorar el producto. Y en los dos casos, lo que tiende a suceder es que nos estamos tratando de mejorar solo en base a una herramienta que tiene el negocio, un área del negocio, y descuidando otras. Entonces generamos muchas ventas, pero somos muy desprolijos en la organización interna. Tenemos un excelente producto, pero no somos buenos vendiéndolo. Y eso lo que también genera es un estancamiento, en este caso no porque no estemos tratando de hacer cosas para mejorar, sino porque solo la estamos poniendo en un lugar. Entonces, ¿cómo podemos salir de esa situación? Y el primer punto que es súper importante es tener momentos para mirar el negocio desde afuera y levemente elevado. Esa frase desde afuera y levemente elevado la saqué de un libro que se llama Work the System, gran libro. No se lo recomiendo a todo el mundo igual, así que tómalo con pinzas. Pero es un gran libro para cuando lo leí para mí. Pero lo que plantea el autor en este momento es que todos los dueños de negocio en estas etapas terminamos muy adentro del negocio, muy adentro del sistema. Entonces él dice, vos siempre lo que tienes que hacer es tener un momento en el cual te salís de todo lo que está pasando y te mirás un poquito desde arriba, ¿no? Entonces eso se ve tan simple como tener un ritual de planificación anual, un ritual de planificación trimestral, un momento, pónganle el nombre que ustedes quieran, en el cual ustedes se puedan sentar desde afuera y hacer un análisis del negocio. Bien, lo primero que necesitamos tener es un espacio para reflexionar sobre nuestro negocio en sí. Que sea no durante la semana cuando estamos simplemente apagando todos los diseños que tenemos uno enfrente del otro. A partir de ahí, vamos a necesitar una herramienta súper importante, de la cual hablamos mucho y que a los emprendedores no les gusta, pero no importa. A la realidad no le interesa si te gustan o no. Y son las métricas. Que de hecho es una herramienta que a nadie le gusta hasta que cosecha los beneficios de tenerlas. No sé. Estoy tratando de pensar una analogía, pero sí. Es como hacer ejercicio. No te gusta antes de ir, pero cuando vas decís, qué bueno que lo hice. Claro, debería hacer esto más seguido, ¿no? Entonces, ¿por qué métricas? Porque una de los problemas que tienen los negocios, y Santi lo mencionó recién, es llegada a esta etapa, incluso teniendo un negocio minimalista, incluso teniendo un negocio simple, incluso todas estas cosas,
la complejidad se va incrementando. De a poquito, el negocio es más complejo, porque hay que manejar mayores volúmenes, porque de repente tengo que tener más herramientas, porque de repente tengo que tener sistemas para comunicación interna, no solo comunicación externa, no sé. De alguna forma se va complejizando. Y el tema es, esa complejidad y el hecho de la cantidad de eventos que empiezan a ocurrir alrededor de un negocio que funciona bien, hacen que sea muy difícil confiar en nuestras intuiciones o impresiones para tomar decisiones, ¿no? O sea, y acá entran el tema de los sesgos cognitivos, que es un gran tema para quien es dueño de un negocio. Siempre menciono como ejemplo este sesgo cognitivo de las personas tendemos a recordar con más fuerza cosas negativas que nos dijeron sobre nosotros que cosas positivas. Entonces, si en un día una persona te dice que sos feo y 2 personas te dicen que sos lindo, es muy probable que te quedes pensando en la persona que te dijo que sos feo mucho más que en las otras personas, por más que los números no indiquen eso. Entonces, en un negocio eso es muy pesado, porque pensemos la cantidad de transacciones que tiene un negocio que funciona bien. Un negocio que todo el tiempo vamos a estar recibiendo mensajitos, comunicaciones, llamadas de teléfono, alguien que le gustó, alguien que no le gustó, alguien que un poco. Y lo mismo a nivel interno. Todo el tiempo van a estar pasando cosas nuevas, todo el tiempo vamos a tener ideas de cosas que podríamos mejorar. Y todo ese cúmulo, si lo tratamos de gestionar a base de impresiones, es muy difícil tomar buenas decisiones. Incluso si tenemos un nivel de intuición muy afinado, se va a volver muy desgastante. Entonces, las métricas, el rol que cumplen es permitirnos gestionar de forma simple la complejidad. Porque yo lo que hago es empiezo a traducir todo eso que sucede a números que yo pueda analizar, que pueda ver a lo largo del tiempo y que pueda comparar con otros negocios, ¿no? Cada negocio es un mundo, pero si yo analizo, si yo digo, siento que mucha gente me está criticando mis productos, es difícil salir a preguntarle a otro. Vos también sentís que mucha gente critica tus productos, porque puede ser que los dos los sintamos, pero los sintamos por motivos diferentes. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué porcentaje de los mensajes que vos recibís son quejas? De repente podemos hacer un chequeo de si mi negocio está generando un nivel de quejas más alto que el de la persona que está enfrente. Entonces, las métricas cumplen este rol. Nos permiten empezar a poner números, a entender qué es lo que estamos haciendo, a definir parámetros y poder evaluar la situación cuando tomamos esta distancia que dice Santi desde arriba, con un nivel de objetividad y con un nivel de detalle que no podríamos tener si tratamos de ver todo de vuelta en un sentido cualitativo solamente. Sí, y nosotros de vuelta en nuestra experiencia con emprendedores vemos constantemente que no las tienen, que de repente no tienen información incluso básica, porque cuando hablamos de métricas hay obviamente miles de métricas que podemos mirar, pero hay una serie de métricas que generalmente son las que sí o sí tenés que tener. Las que sí o sí tenés que tener, primero que nada, son las métricas financieras claras. ¿De qué estamos hablando? Vos tenés que saber cuál es tu facturación. Si podés tener cuál es tu porcentaje de rentabilidad. Podés tener, por ejemplo, cuál es tu gasto promedio operativo mensual. Bien, esos números lo que te van a hacer es dar un panorama general de la salud del negocio, porque al final del día la facturación es el resultado de lo que pasó. Es decir, qué tanto valor puedo obtener por los gastos que yo hice en términos de personas, en términos de mercadería, etcétera. Y a nosotros nos pasa que lo vemos, que hay emprendedores que de repente están trabajando muchísimo en un emprendimiento y de repente se dan cuenta de que no es rentable. Y de repente, si lo hubieran sabido un par de meses antes, por ahí podrían tomar mejores decisiones. A partir de ahí está bueno tener métricas respecto de tu productividad. Por ejemplo, si vos cruzas cuántas horas trabajás con cuánto dinero estás generando, podés saber, ok, ¿estoy invirtiendo bien mi tiempo o no? Que eso que pienso que es interesante, porque las métricas financieras creo que están en una categoría que es, sé que debería tenerlas. Quizás no las tengo, sé que debería, ¿no? Como que hay mucha conversación sobre tener tus números ordenados. Se habla muy poco sobre entender tus métricas de productividad. Y sin embargo, en los dos casos estamos gestionando los recursos limitados que tiene el negocio. Y el tiempo, yo me atrevería a decir, es incluso más limitado porque, bueno, nadie nos puede dar un préstamo de tiempo, en nuestro caso, y porque es un recurso que nosotros estamos cogestionando entre nuestro negocio y nuestra vida. Entonces, si yo no soy prolijo en gestionar mi tiempo en el negocio, va a pasar lo que le pasa a un montón de personas, que es que va a derramar a no tengo tiempo para cosas personales. Entonces, cuando nosotros hablamos de productividad en relación al negocio, de lo que estamos hablando es de analizar cuántas horas se invierten en el negocio, a dónde van, cuáles son los resultados de eso, y a partir de esto analizar el valor hora o la generación de ingresos por hora para entender, de vuelta, lo podemos ver de forma general, lo podemos ver por productos, por servicios,
pero queremos realmente entender cuál es la forma en la que estamos usando el tiempo y si está siendo productiva o no, y poder ver cómo cambia eso a lo largo del tiempo. La segunda parte clave del uso de métricas es el principio del cuello de botella. Bien, que es no sé si llamarlo un principio, pero es una forma de entender un problema que funciona bastante. Y la teoría del cuello de botella, que viene mayormente de la producción industrial, lo que plantea es que en todo momento un sistema tiene un punto que es el que limita el rendimiento total del sistema. Bien, es decir, probablemente en tu negocio hay muchas acciones que vos podés tomar ahora, hay muchas oportunidades que podés ejecutar, hay muchas mejoras que podrías hacer, pero probablemente hay una que es la que más impacto va a tener. Bien, supongamos el escenario que decía Mati. Yo soy un emprendedor que vende muchísimo, pero no tiene capacidad de tomar más clientes porque estoy todo el día trabajando. Okay. Entonces yo de repente me sale un contrato. Eso es una oportunidad. Tengo la opción de mejorar mis redes sociales. Es otra oportunidad. O puedo mejorar algo que aumentaría la capacidad que tengo de armar más productos. Bien, todas esas son oportunidades que están ahí. Lo que decía Mati hace rato es muchas veces si nos gusta vender, vamos a ir por la que más nos gusta, que es vamos a vender más. Pero de repente, si yo quiero llevar mi sistema a otro nivel, lo que más impacto va a tener es destrabar de alguna manera esto de la producción. Y las métricas nos permiten hacer eso, porque nosotros podemos con las métricas sentarnos y decir, a ver, viendo nuestro sistema, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? O de repente el sistema empeoró, lo que decía Mati, ¿no? De repente tenemos un año, al año siguiente gano menos. ¿Qué pasó? ¿Vendí menos? ¿O de repente tengo más costos? Porque no es lo mismo. Bien, y yo digo, bueno, o si yo tengo que destrabar esto, ¿cuál va a ser el punto clave en el términos del tiempo? Si yo tengo toda una cantidad de cosas que hago y yo tengo que sacar una o me tengo que enfocar en mejorar una, ¿cuál lo voy a mejorar? Y en la que gasto más tiempo. Y para todas esas decisiones, si nosotros no tenemos las métricas, estamos en problemas porque, de vuelta, vamos a terminar tratando de tomar la decisión por intuición. Vamos a decir, a ver, ¿qué tendría que hacer? ¿Tengo que enfocarme en usar mejor mi tiempo o tengo que enfocarme en vender más? Y no sé, vamos a ver qué está hablando la gente, ¿no? Hay que vender más. Bueno, que pongo a vender más y quizás es una pésima decisión. Claro, o puede ser que terminemos reaccionando a modas en la industria, ¿no? Entonces, si en mi industria está todo el mundo hablando de hay que, no sé, desarrollar una nueva plataforma para presentar tus productos o hay que tener un curso online, de repente puede ser que me distraiga por una moda que no tiene nada que ver con mis problemas particulares. Ahí busqué, Santi, rápidamente. Existe, no se lo llama principio del cuello de botella, pero se habla de la teoría de las restricciones o de la teoría de los cuellos de botella, con lo cual creo que... es la teoría de las restricciones, sí. Estaba bastante ahí y la frase correcta es que los procesos de cualquier ámbito solo progresan a la velocidad del paso más lento. Sí, la forma que mejor se... Porque no sé si fue, no estoy seguro si fue el fundador o simplemente la persona que más lo puso de afuera, pero hay un libro que es de Goldratt es el autor, que se llama La Meta, creo que es la traducción en español. Y es la historia de un gerente que lo pone a cargo de una fábrica que está a punto de cerrar, y es que empieza a aplicar toda la teoría de las restricciones para sacar esa fábrica y convertirla en una fábrica modelo. Y él descubre el principio del cuello de botella de la siguiente manera. Él está caminando con sus hijos, creo que eran Boy Scouts, ¿no? De repente estaba caminando y se da cuenta de que había algunos chicos que caminaban muy rápido y otros chicos que caminaban lento. Entonces estaban en un trekking, digamos, y de repente empezó a pasar que algunos chicos se iban muy lejos y se separaban. Entonces era como un problema porque se pierden de vista. Y entonces él dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer de que los chicos nunca se separe el grupo y el grupo siempre ande? Entonces lo que dijo es, si yo identifico cuál de todas las personas es la que más lento va y la pongo adelante, esa persona va a limitar la velocidad de todas las personas que van atrás, básicamente. Y ese es el principio del cuello de botella. Para que, por ejemplo, yo estoy produciendo algo y no sé, tengo una parte A que puede procesar 100, la parte B, ¿no? Pasan a la parte B, la parte B procesa 5 y la parte C puede procesar 100, no importa que la parte C pueda procesar 100 porque siempre va a recibir 5 de la parte anterior. Y ese es el tema del cuello de botella. Si yo puedo generar una capacidad de venta de 100.000 unidades, pero solo puedo entregar 1.000, voy a vender 1.000 y el resultado final de mi negocio va a ser 1.000. Y de hecho, si lo piensan, si uno de ustedes es excelente vendiendo o es excelente haciendo su producto, pero no logra construir la capacidad operativa para entregar a la velocidad que pueden vender, no importa que sean excelentes vendiendo. Lo al revés sería, supongamos que yo tengo la capacidad de generar 100.000 unidades, pero mi capacidad de venta son 1.000. Ok, el resultado final de mi sistema van a ser 1.000, porque el cuello de botella es la venta. Claro, y por más que yo sea un fanático absoluto de los sistemas internos del negocio, no tiene sentido ponerme a aumentar la capacidad operativa hasta que no esté generando más ventas. Entonces, esto de vuelta, crucémoslo con las métricas que decíamos recién, y
si yo todo el tiempo veo las métricas, con eso detecto dónde están mis cuellos de botella y optimizo, lo que voy a estar haciendo es constantemente destrabar lo que frena el crecimiento del negocio. Entonces, si yo constantemente lo que estoy haciendo es aumentar la capacidad operativa total, aumentar el caudal total de servicios o productos que podemos vender, entregar, cobrar y que las personas se vayan contentas, lo que va a pasar es que naturalmente voy a crecer. Y además va a pasar algo muy interesante que tiene que ver con las métricas y es, si yo todo el tiempo estoy atento a las métricas, es muy probable que detecte los problemas antes de que sean problemas graves. Lo que Santi decía, hay personas que tienen negocios en los cuales pierden dinero todo el tiempo y no se dan cuenta. Nos ha pasado de personas que cuando les proponemos analizar cómo evolucionó su negocio, por ejemplo, en relación a una moneda estable, no a la moneda de su país, detectan que su negocio estaba decreciendo en lugar de creciendo. Si yo realmente no veo las métricas, es muy posible que me pase esta analogía de el sapo que lo ponen, no sé, probablemente todos lo escucharon en algún momento, pero aparentemente, claramente no lo experimenté. Si uno pone un sapo en agua caliente, el sapo salta y se escapa, pero si uno pone un sapo en agua fría y la va calentando de a poco, el sapo se queda hasta que se cocina. Eso es lo que le pasa muchas veces a las personas que no ven las métricas. No lo veo, el cambio es progresivo, el cambio es de a poco, no lo noto, no me doy cuenta. Para cuando me doy cuenta, estoy cocinado. Entonces, para que no les pase eso a ustedes, en incorporar estos hábitos, decíamos al comienzo, los hábitos son los que te permiten, los hábitos, los procesos. Los primeros son los hábitos o procesos que marcan el ritmo de todos los procesos o sistemas del negocio. Y lo que empieza a pasar es una consecuencia feliz de todo esto, es que en la medida en lo que los negocios van creciendo y van pasando a esta siguiente etapa, el cuello de botella generalmente, y esa es nuestra experiencia práctica, pasa a ser el emprendedor en sí. ¿Y esto qué significa? Que nuestro estilo de vida empeora. Básicamente, ese es el tema. Entonces, muchas veces haciendo este ejercicio del cuello de botella, lo que termina pasando es que nos vemos obligados a hacer cosas que son buenas para nosotros. Que la mayor parte de los emprendedores no hacen. Y hay emprendedores que se pasan décadas sufriendo en su negocio sentados atrás del mostrador porque nunca logran, porque de vuelta, nunca tienen esa mirada de afuera y levemente elevada como para encontrar sistemas que los reemplacen. Pero la feliz consecuencia va a ser de que probablemente en la medida en la cual su negocio vaya creciendo, ustedes van a sentir esa presión. De hecho, trabajando con Mati, cerramos ahora hace un par de semanas nuestro programa que trabajamos con Mercado Libre de negocios sustentables y son dos negocios que ya pasaron la primera etapa y están transicionando a la segunda o incluso yendo un poquito más allá. Y vos ves cómo en la medida en que el negocio va llegando a un nivel de facturación, porque tenemos todos los datos de facturación, de métricas, crecimiento, etcétera, cuando van llegando a un nivel de facturación empiezan a pedir cada vez más herramientas de organización. Los exigen y es muy llamativo. Como al principio es como queremos más herramientas de marketing, llegado a un punto necesitan eso porque se dan cuenta como, espera, estoy todo el día trabajando, estoy todo el día atrás de esto y siento de que no llego, siento que siempre hay algo más, siempre hay algo que me está faltando. Entonces, ese es el otro beneficio de enfocarte en esto de los sistemas y de las métricas. Sí, que algo que fue fantástico de esta experiencia a lo largo de 2021 fue que cuando empezó el año, como Santi decía recién, les preguntamos a las personas con las que estábamos trabajando, bueno, ¿cuál ves que es el problema? Y la respuesta fue ventas. Y entonces lo que siguió fue decir, bueno, acá tenés herramientas para vender más. Y les acercamos esas herramientas. Dejamos pasar un poco de tiempo, obviamente todas las semanas estábamos conversando, pero volvimos con la pregunta de ¿cómo vas con las ventas? Y la respuesta fue, me sirvieron mucho las herramientas, estoy saturado. Y sé que tengo esta otra idea de este otro embudo que podría funcionar, estas otras acciones, estos productos que podría sacar, pero no me da el tiempo. Y fíjense cómo ahí aparece el cuello de botella. Pero hasta que uno no se acerca y dice, bueno, ¿no querés que trabajemos sobre esa organización? Muchas veces lo que las personas asumen es que simplemente la solución va a estar en seguir haciendo más de lo mismo. No, lo que pasa es que tengo que vender más, así voy a tener más dinero y voy a poder resolver el problema. Que es una lógica que tiene sentido, pero es incorrecta. Y en cuanto entramos este año en este ritmo de, bueno, listo, este es el desafío, ahora vamos a resolver la organización. Bien, ahora tenés más tiempo, vamos a volver a implementar herramientas de ventas. Listo, ahora vamos a revisar las métricas. En cuanto uno entra en este flujo, lo que logra es destrabar mucho más rápido.
No tenés que estar 2 años sufriendo el negocio, 3 años, hasta que lograste juntar suficiente como para, no sé, lo que decía Tim Ferriss, ¿no? Para retirarte o para poder construir la nueva fábrica. Puedes todo el tiempo estar recuperando tu tiempo, aumentando ventas, ajustando las diferentes... Son un montón, ¿no?, de perillitas que el negocio tiene. El tema es verlas, por eso las métricas, y aprender a ir tocándolas en el orden correcto. Y lo que pasó, que es lo que nos tiene súper contentos, es que de este grupo cerramos con un crecimiento promedio, no tengo el número exacto, Santi, en mi cabeza ahora, pero creo que era como del 60 y pico % de crecimiento a lo largo del año. Y es muy lindo ver cómo eso se dio a la par, en la mayoría de los casos, de liberar aire, como de ganar aire, es decir, liberar tiempo. Sí, que ellos vivan más tranquilos, que puedan Claro. disfrutar más y que puedan aumentar el impacto de su negocio, que eso es otra de las grandes ventajas de escalar tu negocio. Cuando tu negocio escala es cuando más puedes impactar en la vida de otras personas, o por lo menos llegar de una manera más, no diría cercana, pero cercana a más personas, de Sí. alguna. Y de vuelta, Bueno. es un poco, y acá conectando con lo que decíamos al comienzo, el tener esa claridad respecto de la misión en la que estamos. No, ayer estuvimos con Santi en un asado y una persona decía, yo siento que planificar a largo plazo es planificar a 3 meses. ¿No? Como que esa fue la frase. Y yo escuché la frase y una parte de mí, una lágrima cayó por el costado de mi ojo izquierdo. Pero porque, claro, esa es la sensación en la que muchísimas personas, me atrevería a decir la mayoría de las personas, están. Si yo me siento atrapado en este trimestre, en este mes, en esta semana, en este día, no estoy pensando en si estoy o no haciendo las cosas de manera tal de estar en este grupo que dentro de 10 años va a seguir haciendo lo que hace, que va a seguir trabajando, que creció a lo largo de ese proceso, en ese 4% que decía Santi al comienzo. Pero el tema está en que las personas que no tienen esa mirada, lo que les termina pasando es que pierden mucho retorno sobre su inversión. Porque ponemos mucho trabajo en generar el negocio, pero es como poner mucha plata para comprar el auto, pero después no ir arreglando el auto en el momento que necesita que lo arregles. Gastaste muchísima energía, muchísimo tiempo en comprar el auto y quizás por falta de mantenimiento, un mantenimiento que en tiempo, en horas, en dinero no era tan caro, entiendo que se siente como súper difícil, pero no toma tanto tiempo mirar las métricas, no toma tanto tiempo montar ese sistema en la vida de un negocio. El no hacer ese service, ese chequeo periódico del negocio e ir haciendo los ajustes, lo que muchas veces lleva es a que se funda el motor de un auto que te tomó mucho tiempo comprar por algo que se hubiese resuelto con simplemente ir mirando las señales en el tablero. Sí, que eso es una hermosa metáfora. Es como que muchos emprendedores van manejando el auto sin nunca mirar el tablero. Claro. Y como, che, estamos quemando aceite, probablemente deberíamos frenar y cambiar el aceite. O deberíamos saltar del auto antes de que explote con nosotros adentro. Es una reflexión bastante interesante. Y de vuelta, nosotros tenemos la creencia muy, muy, muy profunda de que los negocios son agentes de cambio, son agentes de influencia, son agentes de cambio en nuestra vida, que es fundamental, de cambio en la vida cercana a nosotros. Nosotros hemos hablado mucho de cómo tener un negocio beneficia a las personas a tu alrededor, genera recursos para que una familia pase a otro nivel, los hijos tengan otras oportunidades, puedan estudiar, etcétera. Pero además de eso, genera un impacto social muy importante y lo vimos mucho, bueno, ahora en el caso de literalmente son negocios que traen productos que si todo el mundo los consumiera, el mundo sería claramente un lugar mejor. Entonces, con todo eso en mente, es súper importante que ustedes hagan lo que dijimos nosotros, que salgan un poquito del negocio, generen rituales que les permitan elevarse y analizar los números, que tengan esos números, que sean responsables de mantenerlos. A nosotros mantener nuestras métricas, y nosotros tenemos muchas métricas, nos debe tomar 1 a 2 horas a la semana. Máximo. Entonces, no es tanto tiempo y los resultados que te trae son un montón. A partir de ahí, enfocar en el cuello de botella, detectar cuál es el área de mejora y avanzar. Ese es, creo, el mensaje central del episodio de hoy. Mati, ¿ibas a decir algo más? No, iba a decir, ¿estás contento con el episodio? Sí, creo que es un tema enorme porque cambiar de etapa de negocio es muy interesante. Hay 1000 avenidas por las cuales meternos, cómo ser más productivos, pero bueno, el show de Super Hábitos no va a terminar, así que podemos meternos en todas esas áreas. Tenemos mucho para decir de cada una de ellas, pero bueno, creo que estoy feliz de lo que pasó el fin de año con estos emprendedores, igual que con M3P. Son 2 productos con negocios avanzados que siempre nos traen muchas satisfacciones. Sí, y son desafíos interesantes. Es un desafío que quizás
hace menos tiempo que recorrimos nosotros, y también es un desafío que creo que hay una idea más pesada de, bueno, esto no se puede, ¿no? Más de este número no se puede, más de esto que estoy haciendo no se puede. Entonces ver ese momento donde se da el quiebre de, así que sí podía, es súper lindo. De vuelta, para quienes nos estén escuchando, preguntas, dudas que surjan sobre estos temas, nosotros felices de despejarlas, así que pueden contarnos en los comentarios en YouTube, pueden escribirnos a través de Instagram también. Y cuéntenos, porque estos son temas en los cuales hay mucho para desarmar, pero obviamente queremos desarmarlo de la forma que les sea útil a ustedes. Y sus preguntas son la mejor forma de hacernos saber eso. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. La semana que viene vamos a estar hablando el lunes en el episodio 380, que es un episodio súper especial, súper recontra especial. Para enterarse por qué, van a tener que hacer lo siguiente. Esperar. Van a tener que esperar, porque ahí les vamos a contar. Esperar y escuchar, porque si esperan, pero la semana que viene no escuchan el episodio, no se van a enterar. Acción, exacto. No se van a enterar de nada. Exactamente. Nos vamos a estar escuchando entonces el lunes que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau.